Hola chicos, y para tejer esta blusa vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar la combinación de este hilo. Este es un hilo crochet 100% acrílico de tamaño 1.5 milímetros. Pero como yo voy a utilizarlo con doble hebra, yo lo voy a utilizar de esta manera. Voy a utilizar entonces un gancho de crochet de 3.5 milímetros. Les recomiendo utilizar el gancho de crochet recomendado por el hilo. Este hilo, al ser tan delgado, recomienda utilizar un gancho de crochet entre 1.5 y 2 milímetros. Cinta métrica, una aguja lanera, algunos aros metálicos. Y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vamos a tejer esta blusa. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado. Como les dije, aquí voy a utilizar doble hebra, ¿sí? Y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Entonces yo por ejemplo voy a realizar una talla S y para esta talla la medida del contorno del busto es 90 centímetros. ¿Sí? Entonces todas las tallas a la medida del contorno del busto le vamos a sumar entre 4 y 6 centímetros. Yo voy a sumar 4 centímetros y esta medida la vamos a dividir entre 2. Y el resultado es la cantidad de cadenas que vamos a realizar. Entonces yo voy a tejer cadenitas hasta tener los 47 centímetros. Y aquí ya tengo una cantidad de cadenitas suficientes, fíjense, para medirlas. Entonces yo tengo que llegar hasta 47 centímetros. Sujetamos las cadenitas de extremo a extremo. Estas cadenitas no debemos estirarlas ni nada, sino que así tal cual están las medimos. Para serle muy sincera, yo no conté las cadenas, ¿sí? Pero si quieren tener una referencia para esta puntada fantasía que vamos a realizar, necesitamos cadenas múltiplo de 6 más 1. Y de todas maneras, si no están tejiendo esta blusa para ustedes mismos, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida del contorno del busto aproximada para cada talla. Una vez que tengamos la cantidad de cadenitas listas, vamos a realizar unas 15 cadenas de más. Todas las tallas hacemos 15 cadenitas adicionales. Bien, entonces realizamos estas cadenitas adicionales porque vamos a tejer un punto fantasía, ¿sí? Y algunas veces cuando tejemos este punto fantasía solemos tejer un poco más apretado y eso hace que al final la medida se nos reduzca. Bien, entonces para evitar eso hacemos estas cadenitas adicionales. Para comenzar esta puntada sujetamos la última cadenita que hicimos. Vamos a realizar 3 cadenas adicionales. Estas 3 cadenas adicionales me cuentan como un punto alto, ¿sí? Entonces enlazamos y en la cuarta cadena desde la aguja de crochet, o sea en la última que sujetamos, atravesamos la aguja, fíjense. Traemos hebra, me quedan 3 aros, hacemos como si fuéramos a realizar el punto alto, enlazamos y pasamos por 2, ¿sí? Repetimos nuevamente, enlazamos, no vamos a cerrar el punto alto todavía. En la parte de acá saltamos una cadenita y en la cadena siguiente traemos hebra. Ahora voy a tener 4 aros, enlazo y atravieso únicamente 2, ¿sí? Repito una tercera vez, enlazamos, saltamos una cadenita y en la cadena siguiente traemos hebra. Ahora tengo 5 aros, enlazo, atravieso 2, me quedan 4 aros, enlazo, atravieso los 4 y hago una cadenita para sujetar. Este punto fantasía consiste en 2 motivos. Este es el primer motivo. Para hacer el segundo motivo, entonces enlazamos y en la cadena de al lado, sin saltar cadenitas ni nada, ahí vamos a tejer. Traemos hebra, hacemos un punto alto, este sí lo hacemos completo, una cadenita, un segundo punto alto allí mismo en esa cadenita, otra cadenita adicional y hacemos allí mismo un tercer punto alto. Este tercer punto alto no va a llevar cadena adicional. Y estos son los 2 motivos que vamos a repetir. Vamos a repetir
3 puntos altos cerrados y un abanico, un pequeño abanico con 3 puntos altos. Una vez que finalizamos el abanico de 3 puntos altos, ahora nos corresponde tejer los 3 puntos altos cerrados. Para tejer estos puntos, entonces enlazamos, comenzamos en la cadenita siguiente, traemos hebra, como si fuéramos a hacer un punto alto, enlazamos y atravesamos 2. ¿Sí? No lo cerramos todavía, enlazamos nuevamente, saltamos una cadenita y en la siguiente traemos hebra, me quedan 4, atravieso únicamente 2 y hago el tercer punto alto. Enlazo, salto una cadenita, atravieso el crochet, me quedan ahora 5 aros, enlazo, atravieso 2, me quedan 4 aros, ahora sí los puedo cerrar, enlazo, atravieso los 4 y hago una cadenita. Aquí ya hice mis 3 puntos altos cerrados, ahora me corresponde tejer el abanico de 3 puntos altos. Enlazo, aquí ya no tengo que saltar más cadenas, sino que en la cadenita de al lado hago un punto alto, una cadena. Allí mismo hago el segundo punto alto, otra cadenita y tejo un tercer punto alto allí mismo en ese agujerito. Y este tercer punto alto no lleva cadena. Bien, hasta el momento esto se debe de ver así. Y lo que vamos a hacer a continuación es seguir repitiendo los motivos. ¿Sí? Ya finalicé el motivo del abanico, ahora voy a tejer el motivo de los 3 puntos altos cerrados. Y una vez que finalicemos el motivo de los 3 puntos altos cerrados, en la cadenita de al lado vamos a tejer el motivo del abanico, ¿sí? Hacemos punto alto cadena y punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir por todas las cadenitas hasta que cuando lo midamos nuevamente tengamos la medida que necesitamos. Y aquí cuando ya haya avanzado lo suficiente, fíjense, esto se debe ir viendo de esta manera, ¿sí? Tenemos los puntos altos cerrados y el pequeño abanico. Entonces, para medirlo, yo tengo que llegar hasta acá, a 47 centímetros. Entonces, cuando tengamos suficiente, antes de finalizar todas las cadenas, lo medimos. Aquí tenemos que medirlo un poquitito estirado, ¿sí? No estirado completamente, sino un poquitito. Y aquí yo ya tengo mis 47 centímetros, fíjense. Tengo los 47 centímetros. Bien, entonces aquí cuando vayamos a finalizar tenemos que estar muy pendientes de finalizar con la misma puntada con la que comenzamos. Acá yo comencé con los 3 puntos altos cerrados, ¿sí? Entonces tengo que finalizar con la misma puntada. Aquí tengo el abanico, entonces finalizo con los 3 puntos altos cerrados, ¿sí? Finalizo con los 3 puntos altos cerrados y al final siempre vamos a mantener un punto alto solo de este lado y un punto alto solo en este costado. Bien, entonces enlazamos y luego de los 3 puntos altos cerrados en la cadenita siguiente vamos a tejer un punto alto solo. ¿Sí? De esta manera finalizamos la primera vuelta. Se debe de ver así. Fíjense. Aquí podemos contar los abanicos, ¿sí? Para que tengan una referencia, entonces yo tengo en abanicos, no estoy contando los puntos altos cerrados, solo los abanicos y 14 abanicos en total. Bien, con estas cadenitas que me sobraron, fíjense, me sobraron algunas cadenitas, sin problema las podemos soltar. Aquí tenemos el nudito, este lo soltamos. Y podemos comenzar a soltar cadena por cadena. Y cuando estemos llegando al final, soltamos la última cadenita disponible. Y fíjense, en la parte de acá se me hace como un nudito, lo aprieto. Y de esta manera quedamos como si no hubiese pasado nada. ¿Sí? Entonces esta hebra, para que no me quede por allí tan larga, la voy a cortar un poco.
Ahora, para comenzar la segunda vuelta, entonces, de aquí en adelante vamos a hacer 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas me cuentan como el punto alto solo de este costado. Giramos y acá vamos a repetir los motivos, ¿sí? Pero siempre vamos a tener en cuenta qué tenemos en la fila anterior. Fíjense, acá en la fila anterior yo tengo los 3 puntos altos cerrados. Entonces, enlazamos. Y fíjense, en los 3 puntos altos cerrados, cuando hacíamos la cadenita, se nos forma como este agujerito, ¿sí? En ese agujerito, si aquí tenemos 3 puntos altos cerrados, sobre este punto vamos a tejer el abanico. Entonces, aquí en el agujerito, atravesamos y hacemos el abanico. Punto alto, cadena. Finalizado el abanico, ahora nos corresponde tejer los 3 puntos altos cerrados. Y los 3 puntos altos cerrados los vamos a tejer sobre el abanico de la fila anterior. Fíjense, aquí está 1, 2 y 3. Entonces, allí mismo enlazamos y en el primer punto del abanico, para hacer los puntos altos cerrados, entonces como si fuéramos a hacer el punto alto sin cerrar, enlazamos nuevamente en el segundo punto alto. Como si fuéramos a hacer el punto alto sin cerrar, enlazamos una última vez. Fíjense, aquí está el tercer punto alto. Y como si fuéramos a hacer el punto alto sin cerrar. Ahora tengo los 4 aros, enlazo, atravieso los 4 y hago una cadenita para sujetar, ¿sí? Ya finalicé el abanico, los 3 puntos altos cerrados. Ahora me corresponde tejer nuevamente el abanico. Enlazamos, vemos la fila anterior, aquí están los 3 puntos altos cerrados y en los 3 puntos altos cerrados aquí está el agujerito de la cadena, fíjense. Finalizado el abanico, repetimos los 3 puntos altos cerrados. Fíjense, aquí está el abanico en la fila anterior, ¿sí? Y de esta manera me debe de ir quedando. Vamos a seguir repitiendo los mismos motivos hasta llegar acá al final. Hacemos el abanico. Y siempre debemos mantener el punto alto solo también en este costado, ¿sí? Entonces enlazamos y fíjense, acá en la fila de abajo tenemos 1 y 2 cadenitas. En la segunda, 1 y 2, aquí en la segunda cadenita hacemos el último punto alto. Y de esta manera se ve la segunda vuelta, ¿sí? Para comenzar la tercera y todas las vueltas de ahora en adelante hacemos 2 cadenitas, giramos y verificamos qué puntada tenemos en la fila anterior. Entonces, en la fila anterior tengo el abanico, pues allí me corresponde tejer los 3 puntos altos cerrados. Y de esta manera voy a seguir repitiendo, fíjense, voy a seguir repitiendo hasta llegar a la fila 4. En la fila 4 hacemos el cambio de color. Y acá ya estoy finalizando la cuarta vuelta. Entonces, como siempre, hacemos el último punto alto, miren, 1 y 2, acá sobre la segunda cadenita, ¿sí? Finalizamos la cuarta vuelta, aquí voy a hacer el cambio de color. Entonces, para hacer el cambio de color hago una cadenita, saco un poquito larga, cortamos y ajustamos, ¿sí? Estas 4 vueltas se ven así. Ahora, para comenzar la siguiente vuelta y hacer el cambio de color, cortamos la hebra acá, ¿sí? Le damos vuelta porque si hubiésemos seguido tejiendo, hacíamos 2 cadenetas, giramos. Traemos el siguiente color, con este color dejamos un poquito aquí larga la hebra, hacemos el nudo deslizado y buscamos acá. En el último puntito donde finalizamos, aquí se nos hace un agujerito. Atravesamos la aguja, esta hebra la pasamos hacia acá para irla ocultando de una vez. Traemos el nudo, ajustamos. Estas 4 hebras las voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo. Entonces acá, como siempre, comienzo con 2 cadenitas, enlazamos y seguimos repitiendo la puntada. Fíjense, aquí tengo el abanico, entonces sobre el abanico hacemos los 3 puntos altos cerrados. Vamos a repetir una y otra vez, cada 4 vueltas yo voy a hacer el cambio de color. Fíjense cómo va a ir quedando esta puntada. Como les dije, es un punto fantasía con bastante textura.
Y voy a seguir repitiendo una y otra vez hasta tener la medida de largo necesaria. Y una vez que hayamos dado vueltas suficientes, esto se ve de esta manera. Fíjense, como les comenté, cada 4 vueltas yo iba a hacer el cambio de color. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 32 vueltas en total. Y estas 32 vueltas voy a colocarlas así para poderlas medir. Miren, desde acá hasta acá, 37.5 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien para una talla S. Si no lo están realizando para ustedes mismos, por referencia, una talla M puede llegar a unos 38.5, una talla L a unos 39.5 y una talla XL a unos 40.5 centímetros. Pero todo esto depende del largo que ustedes deseen darle. Bien, sí, ahora vamos a sacar la parte que va a ir hacia el hombro. Para poder determinar esta parte, entonces, tenemos todo esto. Las tallas S y M vamos a dejar aproximadamente 17 centímetros. Entre 16.5 y 17 centímetros. Y las tallas L y XL van a dejar entre 18 y 18.5 centímetros. ¿Sí? Entonces yo voy a dejar unos 17.5. Los coloco más o menos en la medida. Voy a contar acá cuántos abanicos tengo en total y acá tengo 15 abanicos. ¿Sí? Cuando nosotros comenzamos con una vuelta, tenía 14 abanicos. En la siguiente vuelta son 15 abanicos y en la siguiente 14, 15, 14, 15. ¿Sí? Aquí finalicé con la vuelta de 15 abanicos. Entonces, más o menos para tener una idea, voy a contar. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 abanicos. El quinto abanico finaliza acá. Y cuento de este lado la misma cantidad. Es más o menos para dejar la misma distancia en esta parte. Y vamos a medir el centro. Entonces, aquí el centro mide 17 centímetros. Sí, lo que está bien, está entre los 16.5 y 17 centímetros. Ahora, lo que vamos a hacer entonces es tejer en esta parte. Para tejer en esta parte, lo que va a ir hacia el hombro, entonces, aquí cortamos la hebra. Si hubiésemos seguido tejiendo, entonces hacíamos 2 cadenitas y giramos. ¿Sí? Eso quiere decir que vamos a comenzar a tejer en este sentido. Recuerden que nosotros siempre tejemos de ida y de vuelta. Esta parte la vamos a comenzar a tejer de acá hacia acá. Y esta parte, para mantener la continuidad del tejido, la vamos a tejer entonces desde el centro hacia afuera. Por continuidad, aquí me corresponde hacer el cambio de color. Entonces, con el siguiente color hago el nudo deslizado, hago como siempre las 2 cadenitas y sigo repitiendo el motivo. ¿Sí? Aquí tengo el abanico, sobre este abanico me corresponde tejer los 3 puntos altos cerrados y voy a seguir tejiendo hasta llegar a acá. Cuando finalice sobre este último motivo, ¿sí? Si comencé en el motivo de abanico, finalizo también en el motivo de abanico. Entonces voy a finalizar acá. Y aquí estoy finalizando, hago los últimos 3 puntos altos cerrados. Y como siempre debemos mantener un punto alto solo de este lado, acá también debemos mantener un punto alto solo. ¿Sí? Entonces enlazamos. Y ese último punto alto, fíjense, aquí retiro el marcador y ese último punto alto solo enlazo y lo voy a tejer acá sobre los 3 puntos altos cerrados. ¿Sí? Recordamos que aquí se nos hace una cadenita y aquí hago el último punto alto solo. ¿Sí? Tejo 2 cadenas, giro y voy a seguir repitiendo, solo que ahora voy a tejer desde acá hasta completar las 4 vueltas. Cuando finalice las 4 vueltas, corto la hebra y para comenzar el siguiente lado, mantenemos la continuidad, ¿sí? La continuidad del tejido y vamos a comenzar acá. Fíjense, si aquí el último punto alto lo finalizamos sobre los 3 puntos altos cerrados, aquí el primer punto alto lo comenzamos igual. Lo comenzamos acá sobre los 3 puntos altos cerrados y comenzamos a tejer hacia acá, desde acá hasta acá, tejiendo las mismas 4 vueltas.
Y bien chicos, una vez que lo tengamos listo, esto se ve de esta manera. Como les comenté, lo único que hicimos fue repetir en la parte de acá las mismas 4 vueltas que hemos venido tejiendo, ¿sí? Ahora vamos a realizar otra parte que vendría siendo la parte de la espalda, exactamente igual, con la misma cantidad de vueltas, la misma altura en la parte de acá y todo. Y cuando tengamos ambos lados listos, fíjense, esto va a ir así. Y bien, antes de comenzar les enseño, yo acá ya adelanté uno. Este va a ser el pequeño detalle que va a tener en los hombros, ¿sí? Entonces, para hacerlo, aquí el top como tal no tiene un derecho y un revés porque el punto es reversible, ¿sí? Él se ve igual por ambos lados. Entonces, antes de comenzar, lo primero que vamos a hacer es ocultar las hebras que tenemos por allí. Y una vez que hayamos ocultado las hebras, tomamos los aritos y vamos a medir más o menos cuántos vamos a necesitar. Yo voy a ocupar 5, del otro lado también ocupe 5, 10 en total, fíjense, quedan así, 5 aritos. Entonces, para colocarlos, tomamos hilo suficiente, enhebramos la agujita aranera. Cuando unamos atrás las dos colitas, en la parte de acá vamos a realizar el nudo deslizado. Y en la parte de acá, en el otro extremo, tenemos la agujita. Entonces, manteniéndolo así en lo que vamos a considerar el derecho, ubicamos el primer arito. Aquí, recuerden que esta parte es el revés, ¿sí? El derecho es lo que está acá hacia afuera. Entonces, atravesamos la aguja, fíjense por dónde la estoy atravesando. Esto es para darle un refuerzo al comienzo. Cuando lleguemos al nudo deslizado, pasamos por allí la aguja, ajustamos y de esta manera reforzamos bien este comienzo. Luego estas colitas que nos quedan acá, lo que hacemos es ocultarlas. Entonces, como estoy acá abajo, voy a subir hasta donde está el primer puntito. Ya estoy aquí donde está el primer punto. Traigo el aro. Y lo que voy a hacer, fíjense, es que aquí en el primer punto voy a dar 2 vueltas. Fíjense que estoy atravesando. Le doy vuelta al aro. Fíjense, acá le doy vuelta. Vuelvo y atravieso la aguja por allí. En lugar de sacarla hacia acá, la saco delante del arito. Y esto lo voy a repetir en 3 puntos. Ya llevo 1, en cada punto voy a pasar 2 veces. Fíjense, estoy así, lo traigo hacia el frente, busco el siguiente punto, lo saco por acá por el centro. Esto lo voy a ir acomodando. Ya llevo una vuelta. La paso por acá y allí mismo, en el mismo puntito, paso a la segunda. Me tiene que ir quedando algo así. Ya llevo por 2 puntos. Fíjense que me estoy trayendo esta hebra hacia enfrente. En el punto de al lado vuelvo y repito. Y 2 veces. Al final me va a quedar así. En la parte de acá vamos a medir. Yo como ya hice el otro, ya tengo la medida de que son 4 puntos. Pero ustedes para que determinen, miren, colocan el siguiente arito. ¿Sí? Lo colocan así. Este es el último punto por el que saqué la hebra. Entonces vamos a contar así. 1, 2, 3 y 4. Hasta llegar al centro del arito. Yo ya tengo la medida, yo tengo que saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto comienzo a hacer esta unión. ¿Sí? Ustedes midan entre arito y arito, colocan así y cuentan cuántos puntos tienen desde el último punto que hicieron en la parte de acá hasta casi el centro del arito. Fíjense, 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces yo estoy acá, cierro este último punto ahí mismo. Y como yo me tengo que desplazar 4 puntos, fíjense, estoy aquí atrás, lo traigo hacia aquí adelante, llevo 1.
El segundo, fíjense que ahí se ve el agujerito, lo paso así. El tercero. Y el cuarto punto. Ya me deslicé por los 4 puntitos, tomo el arito, estoy acá y comienzo a repetir. Allí donde tengo ese punto, fíjense lo que estoy haciendo, saco una, ajusto y paso 2 veces. Aquí pueden pasar 2 o 3 veces. Yo aquí pasando 2 veces, fíjense, me parece que queda bien. Ya llevo 2, paso al punto siguiente, fíjense donde tengo esta hebra, lo traigo hacia enfrente, en el punto siguiente. Y ahora sigo repitiendo. Acá me tengo que deslizar en 4 puntos, en la misma forma que hice acá. Repito con cada arito hasta llegar al final. Y esto se ve así, fíjense, ya coloqué los 5 aritos. Para ocultar esta hebra, entonces la traigo hacia acá porque recordamos que este es el revés. Esto lo ajusto bien. Paso la aguja antes de cerrar este arito. Paso por allí la aguja para hacer un pequeño nudo, ajusto, ahí ajustamos bien y ocultamos la hebra en algunos puntos. Una vez que hayamos ocultado por puntos suficientes, podemos cortar y esto se ve así. Fíjense, así me quedan los 5 aritos. Ahora en la parte de acá, esta de acá, tengo que hacer lo mismo, pero con este lado del aro. ¿Sí? Los voy a colocar así, para que me queden exactamente igual. Entonces ya con mi aguja enhebrada, el nudo deslizado está en este extremo. No lo voy a meter hacia acá porque este es el derecho. Lo coloco acá, por el revés. Paso la hebra. Cuando llegue al nudo deslizado, paso por allí para asegurar este comienzo. Ajusto, ajusto, me queda aquí como un nudito. Y al igual que hace un momento, subimos hacia el primer puntito. Salgo acá al primer punto. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es repetir lo mismo. Voy a hacer lo mismo que acabé de hacer acá en la parte de acá. Y una vez que finalicemos, ambos lados se ven de esta manera. Fíjense, es como un pequeño detalle para darle acá en el hombro. Ahora vamos a probarlo para determinar la unión que vamos a hacer acá en los costados. Y una vez que lo tengamos así, fíjense, lo colocamos, el detalle acá en el hombro y vamos a determinar qué tanto vamos a unir. ¿Sí? Tenemos que dejar el espacio suficiente para el brazo. Pruébenselo y asegúrense de que el brazo les quede acá cómodamente. Entonces colocamos un marcador y una vez que tengamos la medida, fíjense, esto se ve así. Voy a llegar hasta acá, hasta la base del color gris. Eso me da desde acá a acá, para que tengan una referencia, un largo de 20 centímetros. Sí, es lo que estoy dejando para una talla S. Talla S y talla M podemos dejar 20 centímetros, L y XL podemos dejar 21.5 centímetros. Bien, ahora para hacer esta unión, aquí lo tengo por el derecho, le doy vuelta. Recuerden que todas las uniones, costuras y demás las hacemos por el revés. ¿Sí? Entonces aquí lo tengo desde el revés. Voy a tomar un pedacito de hilo, aquí pues voy a utilizar este color rosado. Aquí voy a trabajar con solo una hebra. Entonces aquí en el otro extremo voy a hacer el nudo deslizado, las puntitas. Recuerden que estas hebritas las vamos a ocultar en un momento. Busco el último punto de acá, el último punto de acá, atravieso la aguja, paso el hilo. Cuando lleguemos al nudo deslizado, paso por allí la aguja nuevamente para asegurar el comienzo y aprieto. Aprieto el nudo deslizado, ¿sí? Y ahora simplemente lo que voy a hacer
es coser en todos los puntitos hasta llegar acá a donde tenemos el marcador. Y bien chicos, una vez que finalicemos, ambos costados se ven de esta manera. Ahora, como siempre les digo, a mí me gusta hacerle a los tejidos un buen acabado. Vamos a hacerle un acabado en la parte de acá de la manga, en la parte superior del top y finalizamos con la parte inferior, ¿sí? Para hacer este acabado, entonces, con nuestro hilo, como siempre, hacemos el nudo deslizado y acá en la parte de la manga vamos a comenzar en esta esquina. Buscamos el último puntito disponible, pasamos el nudo, ajustamos, acá hacemos una cadenita y allí mismo vamos a tejer un punto bajo, ¿sí? Enlazamos y como acá no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, dejamos aproximadamente la separación de un punto alto y en el agujerito, fíjense, aquí estoy atrapando las hebras, vamos a tejer un abanico con 5 puntos altos. Hacemos el abanico con 5 puntos altos. Para cerrarlo, como que tomamos la medida, fíjense, dejamos la separación de un punto alto y hacemos el punto bajo. Vamos nuevamente, enlazamos, dejamos la separación de un punto alto y en el agujerito siguiente vamos a tejer el abanico con 5 puntos altos y 5 puntos altos. Finalizado el abanico, tomamos la medida y hacemos allí el punto bajo. ¿Sí? De esta manera me va a ir quedando este pequeño acabado. Lo voy a repetir por toda la parte de la manga, dar la vuelta, finalizamos acá con un punto bajo, cortamos y ocultamos la hebra, luego repetimos lo mismo en la otra manga y hacemos lo mismo acá en la parte superior. Y bien chicos, una vez que finalicemos, el acabado superior se ve de esta manera y en las manguitas se ve así. Ahora, manteniéndolo desde el derecho, vamos a hacer los agujeritos por los que vamos a atravesar la tira para poder sujetar esta blusita en la parte de la cintura. Bien, entonces, estando acá, buscamos la unión y acá en la unión, entonces, atravesamos el crochet, pasamos el nudo, ajustamos, vamos a tejer 2 cadenitas que nos cuentan como el punto alto, una cadenita adicional que es la cadena de separación, enlazamos y fíjense, acá tenemos 3 puntos, ¿sí? En el punto central hacemos allí mismo un punto alto. Volvemos y repetimos una cadenita, enlazamos y en la parte de acá tenemos de donde salía el abanico, aquí hacemos el punto alto. Volvemos y repetimos una cadenita, enlazamos, buscamos los 3 puntos, aquí está 1, 2 y 3, en el del centro hacemos el punto alto, cadena de separación, repetimos, acá está el abanico, en el abanico, allí mismo en esa cadenita hacemos el punto alto, cadena de separación y fíjense, me van a quedar estos agujeritos, ¿sí? Vamos a repetir lo mismo, dando la vuelta por todo alrededor y llegamos nuevamente hasta acá. Y bien chicos, aquí ya estoy finalizando la vuelta, hago la última cadenita. Fíjense, lo único que hice fue tejer estos agujeritos. Y para cerrar esta vuelta, entonces, en la parte de acá teníamos 1, 2 y 3 cadenitas, ¿sí? En la segunda, hacemos el punto deslizado y de esta manera cerramos la vuelta. Ahora, para hacer la última vuelta en esta blusa, pasamos acá al agujerito central, repetimos el punto deslizado y ya estamos en el centro del cuadrito, ¿sí? Aquí hacemos una cadenita y allí mismo vamos a realizar el punto bajo. Luego del punto bajo enlazamos y vamos a repetir el mismo acabado que hicimos en la parte de acá.
punto bajo, abanico de 5 puntos altos, punto bajo, abanico. Aquí ya tenemos el punto bajo, pasamos al agujerito siguiente, tejemos el abanico de 5 puntos altos. Finalizado el abanico, pasamos al agujerito siguiente y hacemos el punto bajo. Enlazamos y repetimos en el agujerito siguiente, abanico con 5 puntos altos. Seguimos repitiendo, damos la vuelta y llegamos nuevamente hasta acá. Y para cerrar la vuelta, entonces aquí luego del abanico, en este punto bajo, hacemos el punto deslizado, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos y ocultamos esta hebra. El acabado inferior se ve de esta manera. ¿Sí? Ahora lo único que nos queda por hacer es la tira que vamos a trenzar en los agujeritos que acabamos de realizar. Para hacer esta tira, yo la voy a hacer con las 3 hebras de hilo, voy a utilizar una de cada color. Y simplemente vamos a hacer una tira de cadenas. Entonces hacemos el nudo deslizado. Aquí me voy a apoyar con un crochet más grande. Este es de 4 milímetros. Y comenzamos a realizar cadenitas. Y vamos a seguir tejiendo hasta tener unos 120-130 centímetros aproximadamente. Y cuando tengamos nuestra tira de cadenas listas, se ve de esta manera. Ahora solo nos queda trenzarla en la blusa. Y para trenzarlo, entonces determinamos aproximadamente el centro. Yo voy a contar desde acá, desde donde tengo las uniones, hacia el centro para determinar el agujerito central. Tengo 26, entonces podemos decir que estos son los agujeritos centrales. Y en uno, fíjense, lo paso así. Cuando estamos de adentro hacia afuera, no saltamos ningún agujerito. Y cuando vamos a pasar de afuera hacia adentro, saltamos un agujerito y en el siguiente pasamos la tira de cadenas. De adentro hacia afuera no saltamos ningún agujerito. Y de afuera hacia adentro saltamos uno. Salto este y en este. Voy alando y voy a dar la vuelta hasta llegar nuevamente acá. Y una vez que finalicemos, esta tirita nos va a ayudar a ajustarla un poquito en la cintura, ¿sí? Para que no vaya a quedar tan recto. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es una blusa bastante fácil y rápida para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!